Vamos con los comentarios en el Sol de la Mañana. Buenos días, Eury Cabral, adelante. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Y como siempre, inicio con la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:15. Ninguno pague a otro con mal. Antes, al contrario, siempre seguir lo bueno para con otros y para con todos. Nunca le hagamos mal a nadie, sino por el contrario, siempre hagamos el bien y nunca nos cansemos de hacernos. Nos orienta nuestro Señor. Bueno, expresar nuestro pesar por fallecimiento de Jack Veneno. Como han dicho todos, Jack Veneno representa para todos nosotros, en especial para nuestra generación, un líder extraordinario en todos los órdenes, que estando nosotros jóvenes lo seguíamos, estando niños lo seguíamos. O sea, una figura que representa parte de la dominicanidad. Jack Veneno es sinónimo de la dominicanidad, de la cultura dominicana, de lo que es una persona que logró mantener una popularidad, una presencia, una influencia en varias generaciones, y que lógicamente hoy sentimos profundamente su fallecimiento. Le pedimos al Señor que le dé consuelo y fortaleza a todos sus familiares, y que ese ejemplo de Jack Veneno pueda servir de mucho para que podamos hacer el bien permanentemente y ver en él una persona que siempre se dedicó a hacer el bien a los demás. Eury, a propósito de Jack Veneno, que hoy es un día que le hemos dedicado tiempo merecido a su memoria. Hay un hecho que pasó posteriormente a esos acontecimientos de lucha libre, que fue un hecho político, asociado a un político de Higüey. Él se caracterizó en luego entregar y lanzar salamis en sus movimientos de campaña. No sé si recuerdan. Amable Aliticato. Eso parece ser una recuperación de una imagen. Sí, del ejemplo de Jack Veneno. Que Jack Veneno fue el primero en lanzar aquí salami a su público, ¿no? Como una forma de promover. Pero me imagino que esa figura la usó Amable Aristi, justo proveniendo de esa influencia. No, yo recuerdo, Veneno hacía todo para los Reyes y para Navidad. Hacía actividades extraordinarias repartiendo. O sea, uno de los primeros que empezó a dar juguetes, a ayudar a poblaciones, fue Jack Veneno. Tú sabes haciendo que labor social con Dominicana de Espectáculo, con tú sabes su que empresa de lucha libre. uno de los problemas de Jack Veneno era que demostrar que la lucha era real, porque había muchos haters que decían que eso era falso. Sí, eso es verdad. Entonces él vivía enseñando la cicatriz. La cicatriz y la sangre. Y entonces sacaban de que una pastilla que decían que era de que hígado de pollo, lo que les rompían en la frente. Pero bueno, Jack Veneno es realmente porque hacía mucho truco. Parte de la dominicanidad, parte de la cultura. Qué bueno que significó tanto para todos, y en este momento todos rendimos reconocimiento a Jack Veneno. Miren, quiero referirme al... ¿Tú crees que lo que él tenía en la frente eran... Bueno, se veían todas las cicatrices, José. O sea, ¿era cicatriz o tú crees que fue algo que se hizo? No, yo te digo, yo lo vi, yo le hice una entrevista. No, porque yo veo a todos los luchadores de Estados Unidos y ninguno tiene cicatrices, ¿no? Bueno, pero aquí, recuérdate que estamos en su desarrollo. No es lo mismo allá que aquí. Aquí, para creer, había que ver todo. Y tú le ponías la mano, el que veía ya Veneno, porque todo el que le decía, y es verdad lo de la lucha, él decía, ven, ponme la mano. Todo el mundo le preguntaba eso. Todo el mundo le preguntaba, porque había decía, no, todo se preparaba, y él decía, ven, ponme la mano. Pues, es verdad que tenía todas las cicatrices. Se sangraba casi siempre, casi siempre. Pero bueno, miren, el Banco BHD hizo su asamblea anual ordinaria y dio una serie de informaciones que yo creo que es importante que compartamos, porque lo he hecho con los otros bancos, sobre todo para mostrar la solidez del sistema financiero nacional, y sobre todo cómo el sistema financiero dominicano, a pesar de la situación tan difícil que vivimos en el año 2020, fue de las áreas, de los sectores que lograron por lo menos mantenerse más o menos estable durante el periodo difícil del año pasado, prácticamente cerrado, y además ayudar a la población y al país. El BHD en el año 2020, uno de los años, ¿verdad?, desde el punto de vista económico más difíciles, tuvo un crecimiento de 20.2%, es decir, un ejercicio responsable, dicen ellos, desde el punto de vista de su funcionamiento, para un crecimiento en términos de activos de 20.2%. Sus activos totales al 31 de diciembre de 2020
ascendieron a 390.341 millones, que es lo que implicaba, ¿verdad?, en comparación con el año anterior, un crecimiento de un 20%, casi una cuarta parte, lo que significa, ¿verdad?, un manejo muy importante en este periodo tan complicado y difícil como fue la pandemia. Y hay algunos datos interesantes sobre el VHD que dio su presidente, el ingeniero Molina Checar, en esta asamblea. El ingeniero Molina Checar, un hombre que maneja muy bien la banca de hace tiempo, conoce cómo se debe manejarse una institución financiera en momentos difíciles, ha pasado por muchos momentos difíciles. Aquella crisis bancaria, recuerdo que hablé mucho con él y me dio muchas orientaciones cuando la crisis bancaria del 2003, y fue uno de los que acertó en muchas cosas que iban a pasar, y lógicamente el BHD fue uno de los bancos más fuertes que logró superar situaciones en ese momento y la ha mantenido permanentemente. Y esta muestra de cómo se comportó en el año 2020, este año tan difícil, también es otra muestra de la consolidación de ese banco. Su índice de solvencia fue de 18.6%, 1.86 veces más que el requerido. Su índice de cartera en mora y vencida, oigan bien, en ese año 1.8 solo por ciento, ni siquiera un 2% llegaron. Y el total de cartera de crédito, 188.000 millones de pesos. Su reserva de patrimonio, 3.185 millones de pesos. Y oigan, este dato es sumamente importante, que me parece una de las cosas más importantes y que digo que evidencia el manejo correcto de quienes dirigen el banco, el BHD de León, que es el Consejo de Administración, por propuesta, ¿verdad?, de sus directivos. El Consejo propuso que la totalidad de las utilidades fueran reinvertidas en el propio banco. Tuvo utilidades, ¿verdad?, de las utilidades fueron de 6.257 millones, es decir, el beneficio 6.257 millones, y el Consejo de Administración, presidido por el ingeniero Molina Checar, propuso que fueran todos reinvertidos en el banco para seguir consolidándolo, para seguir ampliándolo y para seguir dando una serie de ayudas. Recuérdense que el Banco BHD fue uno de los que ayudó para compra de vacunas junto con muchísimos empresarios más. Implementó programas especiales para pymes en momentos de crisis, implementó una serie de trabajos también para acciones de género, para mujeres específicamente en situaciones de crisis en el año 2020. Es decir, desarrolló una serie de planes importantes en medio de la pandemia para lograr que fueran menos afectada la población. Y el mensaje final que dio el ingeniero Molina Checar fue el siguiente: 2020 ha sido un año difícil para nuestro tiempo. También ha sido un periodo valioso de aprendizaje y fortalecimiento personal e institucional, de unidad y trabajo por la responsabilidad cumplida frente a los clientes y a la sociedad a la que nos debemos. Es decir, el Banco BHD, que tuvo un crecimiento de un 20%, que tuvo utilidad de alrededor de 6.000 millones, fue un soporte importante para muchas acciones de apoyo a la población, de apoyo a sectores de la población, de apoyo a las autoridades para enfrentar la pandemia en el año 2020. Así que felicito al Banco BHD y exhorto a que nos lo dirijan a que continúen en esa orientación tan correcta. Yo recuerdo, ¿verdad?, el encuentro que hicieron a final de año, un encuentro novedosísimo. Siempre uno de los encuentros que uno más espera a final de año es con el BHD. Lo hicieron vía Zoom y fue súper interesante, novedoso, y creo que de ahí muchas empresas empezaron también a hacerlo de esa manera, haciendo su encuentro vía Zoom, su encuentro anual. Por otro lado, miren, el presidente Luis Abinader dijo ayer algo que es sumamente importante para todos, y además que va a implicar un manejo muy cuidadoso desde el punto de vista económico para el año 2021. ¿Qué dijo ayer el presidente Luis Abinader en un encuentro que sostuvo con los periodistas? Dijo que el mayor reto que él tiene este año, el mayor reto que tiene Luis Abinader y el gobierno es la reforma fiscal. Y además dijo, hay que hacerla este año. ¿Por qué tiene que hacerlo este año? Por varias razones. La economía está en un proceso de revitalización, pero hay un dato que desde que yo oí esa expresión del presidente Luis Abinader, lo entendí que necesariamente va a tener que ser así. Señora, los intereses de la deuda solamente, el pago de los intereses de la deuda nuestra, consumieron el 20% de los ingresos del gobierno. Casi la cuarta parte de los ingresos del gobierno se fueron solo en pago de intereses de deuda. Imagínense la situación difícil del gobierno en términos de ingresos. Por eso, cuando usted escucha al presidente decir que su mayor reto es la reforma fiscal, tiene que estar de acuerdo con él en eso. Ahora, ¿cuál debe ser la orientación de esa reforma fiscal? Ahí es que está, desde mi punto de vista, el mayor reto. No es en hacerla, es en hacerla bien.
Sí, no es hacerla. Es obligatorio tener que hacerla este año. Por lo menos empezar a discutirla. Yo no sé si la van a poder implementar, porque hay tanto interés para una reforma fiscal. Pero evidentemente que lo más importante, el reto no es hacer la reforma fiscal, sino hacerla bien. Porque usted puede hacer una reforma fiscal que lo que provoque sea un retraso o un retroceso, un estancamiento de la economía. O puede hacer una reforma fiscal que contribuya a el crecimiento de la economía, a la dinamización de la economía. Hay que ver por qué, porque el ensayo que hicieron para el presupuesto del 2021 evidenciaba que no tenía claridad el gobierno de cómo manejarse desde el punto de vista de los ingresos del gobierno. Recuerden que cometieron varios errores, entre ellos querer incluir en el presupuesto cuestiones que tenían que vender y que ni siquiera había ido al Congreso ni nadie sabía. Una serie de bienes del gobierno, entre ellos probablemente las acciones de Punta Catalina. Entonces, ver cómo se va a hacer esa reforma fiscal es el mayor reto. No es hacerla, es cuál es el criterio que tiene que hacerse. Porque una reforma fiscal ahora es verdad que debe dar más ingresos al gobierno, eso es cierto. Siempre se ha dicho, República Dominicana es uno de los países de América Latina que tiene la tasa más bajita en términos de impuestos, eso es verdad. Pero no quiere decir que eso debe ser el punto para subir los impuestos a lo loco, ni para seguir poniendo más dura la carga impositiva de los sectores que pagan. El gran reto de esta reforma fiscal en medio de esta crisis de la pandemia, que yo siempre digo que los efectos económicos van a ser mayores que los efectos de salud. El gran reto es, primero, ubicar a quienes no pagan, que estén en una buena situación, porque tampoco usted puede ubicar a los que no pagan, que estén quebrados. Y reitero siempre lo de las pymes. Sí, en esta reforma fiscal hay que tener cuidado con las pymes, mucho cuidado con las pymes. Pero, lógicamente, también usted tiene que saber cómo poner los impuestos, cómo dejarse ayudar por los que están en una buena situación, los sectores que han salido menos afectados o más o menos bien de la crisis, porque si usted los afecta a ellos de manera incorrecta, lo que puede provocar es un freno de la revitalización de la economía que es tan necesaria. Por eso reitero, el reto, presidente Abinader, no es hacer una reforma fiscal, el reto es hacerla bien, y ojalá usted busque asesores claros, nacionales e internacionales, que puedan sentarse con tranquilidad a ver todas las vertientes posibles para hacer una reforma fiscal que contribuya a dinamizar la economía y a sacar de la situación muy difícil que están muchos sectores económicos, especialmente las pymes, que si cometen el error de afectarla desde el punto de vista impositivo, nadie sabe lo que pueda suceder en términos económicos en la República Dominicana, porque ese es el soporte de la economía y podían provocarse, no me canso de decirlo, muchas situaciones desde el punto de vista social que podrían afectar la estabilidad política. Aquí hay una explicación sobre este asunto de este veneno clandestino